Desde que Microsoft pondrá fin a su servicio de Kaizala, Google pagará a quien reporte fallos en su software de código abierto y habrá recompensas. La próxima nueva función del administrador de tareas de Windows 11 podrá facilitar la resolución de problemas y ojo, porque un exdirector de Microsoft se va duro contra Windows 11 y arremete contra él, sí, con varios argumentos muy difíciles de juzgar. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y antes de iniciar, sí, estamos rematando agosto y este video es traído a ustedes gracias a CDK Offer, licencias completamente exclusivas para tu regreso a clases, así es que puedes hacer uso de Windows 11, Windows 10, Office 2021, 2016, inclusive Windows 7, así es que te voy a estar dejando el código de descuento MTC20 abajo en la descripción para que lo apliques ahí en tus compras si quieres adquirir una licencia completamente genuina, completamente certificada por parte de Microsoft. Sin duda, CDK Offer es tu mejor opción. Así es que todas las licencias a una tremenda ganga, los enlaces abajo en la descripción y también en el comentario fijado. Así es que dicho esto, vamos a comenzar. Bienvenidos como siempre a su sección favorita, Windows News. ¿Qué les parece si nos vamos ya al grano? Porque de primera instancia Microsoft pondrá fin a su servicio Kaizala en agosto de 2023 y probablemente no lo conozcan, pero Kaizala es uno de los grandes desconocidos entre los servicios de Microsoft, a excepción de países como India. El proyecto nació en Microsoft Garage, se presentaba como una herramienta de comunicación grupal para trabajadores de primera línea, con la integración de los servicios de Microsoft 365, con el foco en países en vías de desarrollo. Kaizala estaba pensado para funcionar en conexiones poco estables y smartphones de gama baja, algo similar a lo que estamos viendo ahora con Outlook Live. Sin embargo, su uso se ha diseminado tras el lanzamiento de Microsoft Teams, dando lugar a una duplicidad de funciones que suponía un reto para los administradores de TI. Así es que Kaizala dirá adiós en el 2023. Así es que ya se ha destacado esto, que por lo tanto los administradores tendrán un año para migrar a los trabajadores hacia Microsoft Teams. La pregunta ahora es qué pasará con otros servicios de comunicación como GrowMe o Skype. El uso del primero es un nicho muy similar al de Kaizala, aunque en el ámbito doméstico, por lo que podría seguir sus pagos con facilidad, y sin embargo Skype sigue siendo muy utilizado para realizar llamadas de todo tipo con una simplicidad que Teams no termina de ofrecer. Por otra parte, Google va a pagar a quien reporte fallos en su software de código abierto. Hay recompensas de hasta $31,000, y es que Google va a pagar a partir de ahora a investigadores de seguridad que encuentren e informen de fallos en últimas versiones de software de código abierto de Google. Esto se hará a través del programa de recompensas de vulnerabilidades. Este programa se centra en el software de Google y en la configuración de los repositorios, por ejemplo en el software disponible en los repositorios públicos en GitHub, ya sean propiedad de Google, así como en algunos repositorios en otras plataformas. Eso sí, para conseguir el dinero del pago que Mountain View ofrece, los informes de errores tendrán que enviarse primero a los propietarios de los paquetes vulnerables para que los problemas se aborden por ellos mismos antes de informar a Google de los hallazgos. Así es que los premios más importantes se destinarán a vulnerabilidades encontradas en los proyectos más sensibles como Basel, Angular, Golang, Protocol Buffer y Fuchsia. Así lo ha destacado Google. En función del nivel de gravedad de los fallos notificados y de la importancia del proyecto, las recompensas irán entre los 100 a los $30,037. Y por otra parte, la próxima nueva función del administrador de tareas de Windows 11 podría facilitar la resolución de problemas, porque con la versión 22H2 de Windows 11, la primera actualización importante de este año, la cual ya sabemos que se va a implementar en pocas semanas, los usuarios que se han registrado en el programa de Windows Insider y están probando las nuevas funciones como la barra de tareas actualizada, arrastrar y soltar, más funciones implementadas. Y uno de los cambios notables en Windows 11 versión 22H2 es el nuevo administrador de tareas, y el administrador de tareas está obteniendo el sistema Fluorescing de Microsoft, el lavado de cara de WinUI 3.0, y el administrador de tareas ahora se ve más moderno y usa un nuevo diseño con todas las opciones clave en la columna del lado izquierdo, similar a configuración. Y con la build 25588 lanzada recientemente, Microsoft está probando una nueva función que permite generar un kernel o un volcado completo a través del administrador de tareas. Para aquellos que no lo saben, el archivo de volcado se genera automáticamente cuando Windows no puede ejecutarse correctamente debido a un pantallazo azul. El archivo de volcado producido a partir de este evento se denomina volcado por caída del sistema, y es posible generar un volcado de memoria mediante el panel de control. A partir de la próxima
actualización de funciones, se podrá generar esta clase de volcados de memoria directamente desde el administrador de tareas, como se muestran en estas capturas. Así es que esta característica es particularmente útil, ya que te permite solucionar fácilmente varios problemas, porque el volcado de memoria incluye el registro de la memoria del sistema en el momento de la falla. Gracias a los cambios, el administrador de tareas ahora es mucho más amigable con la pantalla táctil, lo cual no es una gran sorpresa, ya que Windows 11 continúa impulsando controles de usuario amigables con el tacto. Así es que ya también tenemos el modo de eficiencia, pero sin duda se agradece esto, que podría facilitar la resolución de problemas con pantallazos azules. Y vámonos con lo siguiente, porque un exdirector de Microsoft se fue duro contra Windows 11, tal cual destacó que es como si hubiera entrado en un virus. Y bueno, sí, Jensen Harris hoy en día ejerce de cofundador y responsable de experiencias de clientes de Texito. Sin embargo, hace unos años dirigió el equipo encargado de diseñar la experiencia de usuario en Windows 8. Por ello es perfectamente consistente de los criterios de diseño y la usabilidad a los que Windows se ha mantenido fiel a lo largo de estos años, y es por ello también que es uno de los primeros en decepcionarse cuando el sistema operativo de Microsoft traiciona esa tradición. Hace justamente pocas horas se inició un hilo de Twitter con la siguiente información: el menú inicio es la experiencia de usuario insignia de Microsoft, debe representar el mejor diseño de interfaz de usuario que la empresa sea capaz de hacer. Luego después entraba en materia y exponía el caso que había subsistido esa reflexión. Había estado buscando Chrome en Windows Search y la experiencia de usuario le había resultado realmente confusa. Desde hace un tiempo, tanto en lo que es Microsoft Edge como el propio Windows muestran toda clase de avisos para disuadir al usuario de optar por los principales navegadores de competencia, como es Chrome y Firefox. Y no es nuevo, pero su última gran idea ha ido un paso más allá de lo aceptable, incluso para un gran fan de Windows como es el propio Harris. Así es que destacó demasiado, le tiró demasiado, y en Twitter sin duda estarás viendo cada uno de estos anunciados, pero por supuesto parte del problema radica no en cómo trabajan los diseñadores de Windows, sino el hecho de que el menú de búsqueda del sistema operativo se alimenta de contenido web de Bing. Pero claro, como se explican ahí, entre todo este debate, si introduces contenido web sin restricciones en tu interfaz de usuario principal, serás responsable de sus errores. Así es que, pues, sin duda fueron demasiadas críticas en torno a lo que están realizando con Windows 11, pero sus fuertes críticas se fueron directo a lo que es el diseño, ciertas inconsistencias, pero también ciertas quejas sobre los anuncios en la aplicación de Bing Wallpaper dentro del panel de inicio ahí en buscar, como en algunas áreas del sistema operativo donde todo se desborda. El ex ingeniero de Windows compartió algunos ejemplos de los problemas de coherencia de diseño con el menú inicio. Se puede ver todo esto en el hilo de Twitter, esperando que no lo haya borrado. Así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción. Déjame saber qué opinas. ¿Tú crees que Windows 11 aún sigue siendo inmaduro, aún cuando venga la actualización 22H2? Déjame saberlo ahí abajo en los comentarios. Finalmente me despido. Nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.